Buenos días, mis hermanos. Le damos las gracias al Señor por estar aquí en el día de hoy. Y quiero que vayan conmigo a Efesios, en el capítulo 3 de Efesios. Efesios, capítulo 3. Para aquellos que es la primera vez que se familiarizan con la Biblia, Efesios está en el Nuevo Testamento. Es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, actualmente Turquía. Efesios capítulo 3. Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 3, leeremos el versículo 1 hasta el versículo 13. Versículo 1 al versículo 13. Yo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, mi Dios, que las meditaciones de nuestro corazón, los dichos de nuestra boca sean agradables a ti. Oramos por todos aquellos que hoy, Señor, estarán escuchando la Escritura. Oramos, mi Dios, para que tu palabra sea predicada en todas partes, Señor, por medio de una iglesia que te ama y que está limpia, Señor. Oramos, Señor, por todas las reuniones que se están haciendo hoy y por todos aquellos, Señor, que están buscando llevar tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a contar una historia que en la escritura se llama parábola. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas. Está en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Esta historia habla de un hombre que tenía una viña. Esta historia la estaríamos situando más o menos en las fechas 30, 31 de nuestra era cristiana. Y esta historia va de esta manera. Había un hombre que tenía una viña. Esta viña, por supuesto que se planta para producir frutos. En aquellas fechas, en las fechas del Señor Jesús, solamente la gente con mucho dinero podía tener sus propiedades. Y este hombre decide irse de viaje. Y en este proceso está buscando gente para que trabaje esa viña y coge a unos labradores, los emplea
para que se encarguen de gestionar, de administrar la viña. Pero aquí hay un tema bastante interesante. En aquellas fechas los propietarios de las viñas, de un huerto, de una huerta, de una tierra, que eran terratenientes, que era gente con bastante poder financiero, económico, cuando buscaban a alguien para trabajar los tomaban como jornaleros, es decir, les pagaban por jornada. Puede ser una jornada de un día, que es una palabra jornal, o podían buscar trabajar con estas personas durante un tiempo, una temporada, un mes, 15 días, 3 meses, lo que fuera. Pero este hombre decide hacer algo bastante diferente y que hay que llamar la atención. Este hombre decide dar su viña en alquiler, es decir, no estará teniendo empleados, tendrá gente a la cual le ha entregado la viña en arriendo. Y se va. La escritura nos muestra que este hombre se marcha. Bueno, este hombre, después de que se está yendo, y está lejos un tiempo que no sabemos cuánto, dice que mucho tiempo, decide que es la hora de ir a buscar los frutos, lo que le corresponde, la parte del contrato que le corresponde, el alquiler, el arriendo, la renta que ha pactado con aquellos que en vez de dejar como jornaleros, como empleados, les toma como arrendatarios. Dice la escritura que manda a una primera persona. Esta persona se acerca allí a buscar lo que es del propietario de la viña y estos labradores, en vez de pagarle lo que era convenido, le golpean. Le golpean y lo envían de vuelta al propietario de la viña con las manos vacías. El propietario de la viña, que se ve que es una persona con mucha paciencia, decide volver a enviar a otro de sus criados. Con toda seguridad no era el primero había sido golpeado. Y envía a un segundo siervo, a un segundo empleado, para que vaya a buscar los frutos que les corresponden del arriendo, del contrato pactado. A este segundo, cuando llega a la viña a buscar lo que le corresponde al propietario de la viña, no solamente lo golpean, sino que adicionalmente lo insultan, lo afrentan, lo maltratan física y verbalmente, y lo envían de vuelta otra vez al propietario de la viña con las manos vacías. Si estuviéramos en los tiempos actuales, diríamos que los, los labradores estarían mandando un mensaje de guerra, un mensaje de irrespeto, un mensaje de burla y al propietario de la viña. Le estarían diciendo que no les importa en absoluto lo que el propietario de la viña piense de ellos. El propietario de la viña está ejerciendo una gran paciencia. Yo creo que muchos de nosotros no tendríamos esa paciencia. La primera vez que no cobráramos nuestro alquiler, lo que nos corresponde por derecho, seguro que en la segunda vez ya iríamos con un poco más de fuerza. Pero este hombre manda a un segundo empleado al cual golpean e insultan, lo afrentan y le dan de vuelta. En este momento, si fuese en los tiempos actuales, estaríamos ya buscando un abogado o la manera de ir a juicio. Pero el propietario de la viña vuelve a hacer uso de una paciencia sin límites, de una paciencia especial, de una misericordia y vuelve a perdonar a los dueños, a los arrendatarios y envía a un tercer empleado. Y sucede algo bastante interesante aquí. Estos labradores que la escritura habla como los labradores malvados,
no solamente le golpean a este tercer empleado, que me imagino que era un hombre posiblemente de otras características, más fornido a lo mejor, o tenía unas grandes dotes de negociación. Lo cierto es que cuando los labradores le ven, lo golpean y lo hieren. Al primero lo golpean, al segundo lo golpean y lo afrentan, al tercero lo golpean con toda seguridad, porque para herirlo tiene que golpearlo. Seguro que lo afrentan, pero lo hieren. Lo mandan en un estado lastimoso. Esto era, a todos los efectos, una señal absolutamente clara que a estos labradores no les importaba en absoluto lo que pensara el propietario de la viña. Es más, actuaban como si la viña fuera de ellos. Una verdadera declaración de intenciones, una verdadera declaración de guerra. Pero este propietario, que tiene una paciencia infinita, que tiene una gran paciencia y una misericordia, decide perdonar otra vez, y ahora lo que hace es que manda a su hijo, diciendo, voy a mandar a mi hijo amado, y lo voy a mandar porque estoy seguro que cuando lo mande allí, estos lo verán y me respetarán. Ya no había nadie más a quien mandar. Había enviado a tres y los tres habían vuelto con las manos vacías, maltratados, golpeados, heridos, afrentados. Los labradores cuando ven al heredero, los labradores cuando ven que se está acercando el hijo, le sacan fuera de la viña, le matan e intentan apropiarse de esa viña que no era de ellos, que había sido dada en arriendo para que ellos, cumplidos los plazos, dieran los frutos. Esta parábola, que es la parábola que se conoce como la parábola de los labradores malvados, se encuentra en el Evangelio de Lucas, desde el versículo 9 al versículo 18. Y esta parábola en realidad, en su origen, habla de las relaciones entre Dios e Israel. Dios es el dueño de la viña. La viña es Israel. Y los labradores malvados ya sabemos que son aquellos que mataban a los profetas, que una y otra vez eran enviados por Dios para que el fruto de una vida espiritual correcta se diera en Israel. Israel, por supuesto, que como dice el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 11, Israel fue puesto momentáneamente de lado. Hermanos, esta parábola de hoy podría aplicarse también a la vida nuestra, a la vida de la iglesia. Y voy a explicar por qué. A ver, miren, es cierto, esta parábola se aplica a Israel, pero se aplica a nosotros también. Porque a nosotros, como iglesia, según lo que hemos leído hace unos minutos, en la epístola a los Efesios, según lo que hemos leído, a nosotros se nos ha encomendado una labor que originalmente tenía que haber sido llevada por el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios cogió la piedra, que es lo que dice la escritura en la parábola, y esa piedra, que era sobre la cual tenía que construir todo lo que Dios quería, la desechó. Y como esa piedra fue desechada, esa piedra que es Jesucristo, fue analizada, revisada y considerada que no era la piedra sobre la cual tenía que construirse el plan de Dios, los israelitas fueron temporalmente puestos, el pueblo de Dios fue temporalmente puesto de lado. Y viene el turno, la oportunidad de la congregación, de las congregaciones de la iglesia, de todos aquellos que hemos sido llamados a llevar adelante la predicación del Evangelio, a continuar.
esta obra que Dios nos ha encomendado. En cierta manera, somos ahora otra vez los nuevos labradores. Pero quiero recapitular y ser muy específico en esto porque es importante que esto quede claro. El pueblo de Israel ha sido momentáneamente, hay que leer Romanos capítulo 11 para poder entenderlo, momentáneamente colocado de lado. Y mientras a nosotros, a los gentiles, a la iglesia, y parte del pueblo de Israel que ha conocido a Dios, a Jesucristo por medio de la fe, se nos entrega esta viña en la cual tenemos que darle frutos al Señor. Pero para poder ser unos labradores correctos, unos labradores que cumplamos nuestra parte, tenemos nosotros que tener claro algunos conceptos. Una de las cosas que aparece en aquella parábola de Lucas era que esa piedra fue desechada por los edificadores. Para poder desechar una piedra tiene que ser revisada, analizada y no considerada como apta, porque esa era una piedra que tenía que estar en la cabeza del ángulo, tenía que soportar el peso porque desde allí en adelante se levantaba el edificio. Nosotros, primera cosa que tenemos que hacer es aceptar esa piedra y sobre esa piedra construir nuestra vida, para poder ser buenos administradores de las gracias de Dios y para poder, como hemos leído en Efesios, llevar adelante la predicación del Evangelio. Y más ahora en estos tiempos en los cuales nos conseguiremos, al terminar este periodo especial que estamos viviendo de cuarentena, nos conseguiremos afuera que hay personas confundidas que necesitan escuchar del Evangelio, de la gracia de restauración que nos ha sido encomendados a usted y a mí, mis queridos hermanos. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a llevar adelante esta labor que originalmente había sido entregada al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no la quiso llevar adelante por incredulidad, como dice Romanos capítulo 11, que no ha sido entregada a nosotros en este momento para nosotros llevarlos adelante? ¿Cómo lo vamos a hacer si no somos unos buenos administradores, unos buenos labradores? Hay una clave que está en la escritura. Miren, hay cinco comisiones en la escritura. Tenemos una comisión que la conocemos todos, que está en Mateo, en el capítulo 28 de Mateo. Después tenemos otra comisión que está en Marcos. Eso está en el capítulo 16 de Marcos. Hay cinco comisiones que nos han sido entregadas a nosotros como iglesia. La de Marcos está en el capítulo 16. Después tenemos otra comisión que está en Lucas, en el capítulo 24, desde el 45 al 49. Tenemos una cuarta comisión que está en Juan, en el capítulo 20 de Juan. Esa comisión del capítulo 20 de Juan se encuentra entre los versículos 21 al 23. Y está una quinta comisión que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 8. La comisión de Hechos de los Apóstoles nos habla de que tenemos que ser testigos. La comisión de Juan nos habla de que el Señor nos envía. La comisión de Lucas nos dice, la de Lucas nos dice, que está en el capítulo 24 de Lucas, nos dice que tenemos que proclamar, ser testigos recibiendo la promesa de Dios. La de Marcos nos manda a ir a bautizar. Pero la de Mateo es muy específica. Porque la de Mateo contiene algo que el resto de las comisiones que aparecen en los tres evangelios y en Hechos de los Apóstoles no contiene. Es algo adicional, es algo que termina de completar nuestra visión y por lo cual nosotros tenemos que construir nuestra vida sobre la roca y ser unos labradores fieles, unos labradores buenos. Esa comisión que está en Mateo capítulo 28 se llama la Gran Comisión porque introduce una palabra, un concepto, una idea, una manera de vivir que se llama hacer discípulos. Y para poder hacer discípulos, nosotros primero
tenemos que ser discípulos. Marcos nos manda a ir a bautizar. Esa comisión, lo que recoge de la comisión, en Marcos nos manda a ir a bautizar. En Marcos 16. Vayan conmigo, vamos a leerlas porque tenemos que tener claridad en estos conceptos, mi hermano. Vayan conmigo, mis hermanos, vayan conmigo a Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Marcos 16, leeremos el 15 al 18, dice así: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta nos dice que tenemos que ir a todo el mundo, por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura. Después tenemos la de Lucas. Vayan conmigo a Lucas en el capítulo 24. Vamos a comparar, mis hermanos, esto, porque esto es interesante. Estamos en Domingo de Ramos, estamos en una situación en el mundo que va a terminar y que va a requerir que nosotros seamos testigos fieles, que seamos discípulos completos y que vayamos a predicar el Evangelio a un mundo que está necesitando de la palabra de Dios. En Lucas, en el capítulo 24 de Lucas, del 45 al 49. Lucas capítulo 24, 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta comisión que está recogida en Lucas nos manda a ser testigos, a atestiguar de aquellas cosas. Después tenemos la otra comisión que está en Juan, en el capítulo 20 de Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Leeremos los versículos 21 al 23. Juan, capítulo 20, 21, 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Yo os envío a vosotros de la misma manera en la cual el Padre me ha enviado a mí. En esta comisión el Señor Jesucristo vuelve a decir que nos envía, de la misma forma en la cual Él recibió el mandato de venir y predicar. De la misma forma tenemos que ir nosotros a predicar. La otra comisión está en Hechos de los Apóstoles, un par de páginas luego de Juan. Conseguirán Hechos de los Apóstoles en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vuelve a decir el Señor que tenemos que ir. Tenemos que ir a buscar a las personas. Pero la última comisión que vamos a estudiar hoy, la última comisión de la cual vamos a hablar hoy, la de Mateo 28, es única. Tiene algo especial. Vamos a leerla en Mateo 28, desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor, en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id.
y haced discípulos a todas las naciones. No dice en todas las naciones, dice a todas las naciones. Discipular a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta se llama la Gran Comisión porque es la más grande, la más completa de todas. Requiere que seamos discípulos. Requiere que imitemos al Maestro. Para poder imitar al Maestro, para poder ser discípulo, tenemos que conocerla en profundidad. Esta cuarentena, estos 40, 30, 25, 60 días, no sabemos cuánto tiempo más nos, nos, nos queda por delante y en total estemos confinados, tiene que surtir en nosotros un efecto de fortalecimiento espiritual. Cuando salgamos, cuando llegue el momento de ir y salir, de que volvamos a reunirnos en nuestras congregaciones, allá afuera va a haber mucha gente desconcertada. Mucha gente que no va a entender qué está aconteciendo, qué va a acontecer en su vida. Mucha gente con miedo. Mucha gente que necesita ser discipulada. Mucha gente que necesita conocer el Evangelio. Pero para que tú y yo, mi hermano, mi hermana, podamos llevar la gran comisión adelante, tenemos que salir de este tiempo, de esta cuarentena, fortalecidos. Aprovecha el tiempo de la cuarentena. Construye sobre la roca. Acepta que Dios te ha llamado para ser uno de los labradores. Aquella roca fue desechada. Aquella roca, después de que fue analizada, mirada por los constructores, pensaron que esa roca no valía para nada y fue desechada. Aquellos labradores malvados no entendieron el propósito de su vida, que Dios de una forma misericordiosa, el dueño de la viña, les había dado aquello. En vez de emplearlos como jornaleros, les dio la viña en alquiler, para que disfrutaran, para que fueran adelante, para que llevaran frutos. Pero estos pensaron que la viña era de ellos, mataron al Hijo. Una parábola que puede ser aplicada en nuestra vida. No entendemos lo que Dios nos ha entregado. No entendemos la responsabilidad que Dios nos ha dado como iglesias. Pero tenemos la oportunidad por delante, mis hermanos, de emerger de esto fortalecidos espiritualmente y con el deseo de llevar el Evangelio a toda criatura. Mateo capítulo 28, en el versículo 18 tiene una cosa muy muy interesante. Cuando el Señor Jesús se acerca a aquella cantidad de personas que está allí, que en 1 Corintios en el capítulo 15 nos habla que podrían ser 500 o tantas, ahí había una cantidad de personas en la cual estábamos usted y yo. Porque cuando el Señor Jesús resucita y pide tener esta reunión en un lugar determinado, a una fecha determinada, estaban los discípulos, estaba la multitud y estábamos usted y yo. Y ya voy a explicar por qué estábamos usted y yo allí. En el versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Usted y yo, en el nombre del Señor Jesús, tendremos esa potestad, esa autoridad delegada para ir adelante. Lo hemos leído en los evangelios. Toda autoridad, toda potestad la tiene arriba en los cielos y abajo en la tierra, la tiene el Señor Jesús. Y en el nombre de Él, creyendo en Él, en la autoridad de Él, con su poder,
con su autoridad delegada, nosotros también tendremos la autoridad y el poder para poder llevar adelante el Evangelio, para pisar y hollar sobre el áspid. En el 19, por tanto, id y hacer discípulos. Usted y yo estábamos aquí, en el versículo 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa gran multitud que estaba allí ya no está. Esa gran multitud que presenció la aparición del Señor Jesús, que nos relata en Mateo 28, del 18 al 20. Ya no está. Estábamos usted y yo en ese conocimiento, en ese preconocimiento, en esa presencia de Dios. Nos dio este mensaje para usted y para mí, mi hermano, mi hermana que me escucha hoy, en la autoridad de Él, en el conocimiento de Él. Tenemos que salir a ser discípulos, a predicar un evangelio, a construir una realidad nueva que se presenta en este momento, porque Dios nos ha dado una oportunidad. Nos ha dado una oportunidad, ha sacudido el mundo para que nosotros podamos ir y presentar al único Dios verdadero. Yo quiero preguntarle a usted, mi hermano, mi hermana, si esta cuarentena, este tiempo de recogimiento, lo está utilizando usted para conocer más de Dios, para pasar más tiempo leyendo la Escritura, para pasar más tiempo evangelizando primero a su familia, para pasar más tiempo en reflexión delante de Dios. Aquella piedra fue desechada. Y el Señor Jesús en esa parábola en Mateo 28 le dice que esa piedra que desecharon los edificadores fue cabeza del ángulo. Y él está citando el Salmo 118. Y está citando el Salmo 118 porque esa piedra en aquel momento hablaba de David. Se pensaba que era David, pero es el Señor Jesús. Y en este momento, haciendo una paráfrasis, es el Señor Jesús la piedra que no podemos desechar, y sobre esa piedra tenemos que construir nuestra vida. Sobre esa piedra tenemos que empezar nosotros a construir nuestra casa, empezar a construir nuestra vida espiritual. Volvamos a Efesios para terminar con este mensaje de hoy, mis hermanos. Aquella viña era Israel, aquella viña puede ser la iglesia ahora. Aquellos labradores malvados eran los que no entendieron el plan de Dios. Aquellos labradores malvados no tenemos que ser nosotros. En Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 9 nos dice: declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. En el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Usted y yo tenemos una inmensa responsabilidad. Se nos ha entregado una viña. Se nos ha entregado una viña y tenemos que rendir frutos. Tenemos que ser discípulos y hacer discípulos. Les animo, mis hermanos, a que asumamos este reto con la certeza, con la seguridad, con la tranquilidad de saber que Él ha prometido,
el único y verdadero Dios, en el quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en aquel que en quien habita corporalmente la plenitud de la verdad, aquel que lo llena en todo, como dice la Escritura, aquel que tiene toda potestad, toda autoridad, arriba en los cielos y abajo en la tierra, aquel que es la cabeza de todos. Ese ha dicho que estará con nosotros todos los días. Les animo que en el nombre de Él construya usted después de esta cuarentena una nueva vida. Que vayamos a predicar el Evangelio, que hagamos discípulos, que cuando llegue el momento que nos llamen, nos digan, buenos siervos, buenas siervas y fieles. Es nuestra oportunidad, mis hermanos. Es nuestra oportunidad, mis hermanas. Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en un momento histórico para la iglesia. No la dejemos pasar. No dejemos pasar esta oportunidad. Construya su vida sobre la roca. No la deseche. Vaya usted adelante y lleve el Evangelio de la luz de Cristo a todo lugar. Que Dios les bendiga.